Muy bien, estamos con Diego Leuco, periodista de allí de la República Argentina. Vemos mucho tu programa, Periódico Leuco Estrella, Estrella. Estrella, a vos y a tu viejo, Bueno, ¿no? Así que te agradecemos sí. mucho tu tiempo porque están trabajando muchísimo, desde primera hora de la mañana ustedes hasta las últimas con toda esta situación del COVID. Estábamos mirando a la República Argentina, no solo por el enamoramiento con el presidente Luis Lacalle Pou, del que ya vamos a hablar, nos vas a contar y nos vas a dar tu mirada sobre el asunto, pero estábamos preocupados acá también por el brote que tenemos. Y mirando la Argentina, ¿no? Están ustedes aguardando un anuncio del presidente Fernández para estas próximas horas. Sí, bueno, muchas gracias por llamar, muchas gracias por tus palabras. También estuvo mi viejo hace poco ahí en el canal hablando, así que gracias de su parte también. Sí, efectivamente, estamos acá guardando el mensaje con las curiosidades de siempre a la hora de escuchar los mensajes del presidente Fernández. No se sabe bien a qué hora va a ser, no se sabe bien si va a ser en vivo, si va a ser grabado, si va a haber preguntas, si no va a haber preguntas. Todas las veces que hubo que comunicar una modificación de la cuarentena, el anuncio se demoró algunas veces horas y la última vez hasta un día entero incluso. Así que estamos como todos los días que hay cambio en la situación de la cuarentena en la Argentina, sabiendo que hoy habla el presidente de la Nación junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero no sabemos bien cuándo. Así que es un día donde todos los canales de televisión tienen en su pantalla la frase inminente anuncio del presidente, pero no sabemos a qué hora. Pero el inminente anuncio, desde la jerga periodística, ¿con qué se especula? Porque ya se sabe que viene un ajuste, ¿no? Un reforzamiento, como diríamos acá en Uruguay, un ajuste de perillas de vuelta. Los argentinos están ya con cierto agotamiento, ¿no? Por el aislamiento. Y mira, hoy en Argentina se cumplen oficialmente 120 días de cuarentena. Los números de contagio y de muertes han sido récord ayer. Llegamos a superar, durante el día de antes de ayer, perdón, llegamos a superar la barrera de los 4.000 contagios diarios, llegamos a tener 4.250 contagios y el mismo día superamos la barrera de los 80 muertos por día, llegamos a tener 82. Ambos fueron récord el día miércoles y esto demoró el anuncio presidencial que iba a ser ayer, iba a ser el día jueves, lo terminaron pasando para el día de hoy. Básicamente lo que está ocurriendo en la Argentina es que luego de 120 días de cuarentena bastante estricta a lo largo de esos 120 días, lo que empezó a ocurrir es que en las encuestas, que es algo que están mirando mucho los dirigentes desde que comenzó esta pandemia, la principal preocupación de la gente, sobre todo en el AMBA y en el interior del país también, AMBA es ciudad y provincia juntas, dejó de ser la principal preocupación el temor al contagio y la principal preocupación pasó a ser la tremenda crisis económica que se ha desatado en la Argentina producto del aislamiento tan largo. Y entonces, bueno, si bien desde lo epidemiológico no sería del todo comprensible esta idea de abrir un poco la cuarentena cuando estamos llegando, algunos dicen que a uno de los primeros picos, hay que entenderlo en clave política. Los dirigentes ya se han dado cuenta que la gente no puede aguantar más, no solamente por una cuestión psicológica, no solamente por una cuestión personal, sino directamente por una cuestión económica. En la Argentina se duplicó la cantidad de gente sin trabajo, la pobreza se estima que va a llegar al 50%, es decir, a la mitad de la población, y han cerrado ya con muy pocas posibilidades de poder volver a abrir 25.000 comercios que, como te decía, por la cantidad de deudas y de dificultades con las que han cerrado, es muy difícil que vuelvan a abrir. Por lo tanto, la situación económica se ha tornado insostenible y por eso hoy en principio se anunciaría una pequeña apertura a esta cuarentena fase 1, en la cual estamos hace ya 18 días en la Argentina. Veremos si vamos a fase 2, fase 3 con restricciones. Acá no somos tan prolijos con las fases y con los nombres, vamos modificando lo que significa cada fase cada vez que se la anuncia. Así que bueno, estamos acá expectantes sin saber bien qué es lo que se viene. ¿Cuánto le puede costar al futuro político, a la gestión propiamente dicha de Fernández, esta situación crítica de la economía de la República Argentina? ¿Qué puede pasar? Porque él ha tenido en las últimas encuestas
Ha salvado con buena nota, ¿no? Lo que ha sido su gestión, pero esto puede cambiar. Hay una tendencia hacia abajo. El gobierno gozó unos niveles de popularidad históricos, te diría, cuando tomó la decisión correcta de ir a una cuarentena temprano, de ir a una cuarentena rápido, ¿no? Argentina estaba recibiendo muchos casos de argentinos que estaban regresando del exterior y la cuarentena rápida sirvió mucho para contener rápidamente el acceso de la gente que venía del exterior, y eso fue importante, pero después ocurrió un estiramiento innecesario de cuarentenas estrictas. Muchos dirigentes políticos, especialistas en epidemiología con otra opinión, la opinión pública en general, muchos referentes del periodismo, empezamos a plantear que la cuarentena, por supuesto, debía continuar, porque es el único instrumento, uno de los más efectivos que hay hasta ahora, pero que tal vez existía la posibilidad de revisarla, de mejorarla. Esto enojó mucho al gobierno, salió a responder con una actitud muy complicada, porque empezó a culpar a la gente de alguna manera por lo que pasaba. Aquí hubo una disputa insólita, no sé si ustedes están al tanto, con los corredores, con los runners, claro, que primero los dejaron salir a hacer deporte, después no. Después el propio presidente les echaba la culpa de lo que estaba pasando, como si fuera una cuestión de los ciudadanos. Se llegaron a enojar incluso con los comerciantes que querían abrir sus comercios. Por eso ahí hubo un cambio de actitud, más de culpar a la gente, más de buscar culpables que de buscar soluciones más creativas. Y eso hizo que empezara a bajar un poco la imagen presidencial. Sigue siendo muy alta, pero hay una diferencia, es lo que yo decía. La gente Diego, está de acuerdo con la cuarentena, pero ahora está preocupado por la economía. Sí. Sí, justamente, perdóname, sobre eso te quería preguntar. Los científicos asesores le plantearon una apertura, un aflojamiento responsable y consciente. ¿La gente es responsable y consciente una vez que se aflojen esas perillas? El argentino, el ciudadano, digamos. Hay de todo, vos sabés que hay de todo. Hay cosas que son muy positivas, por ejemplo, toda la población más vulnerable, que son los adultos mayores, y la población que tiene alguna comorbilidad o posibilidad de riesgo, está cumpliendo muy bien la cuarentena, lo están haciendo. Hemos entendido todos, ustedes me parece que son un buen ejemplo, pero en todos los países hemos entendido lo que fue la tragedia en Europa, sobre todo en países que nos quedan tan cerca como Italia, como España, y eso ayudó mucho a que la gente cumpliera. Después, por supuesto, con la duración, la cuarentena más larga del mundo, y dentro de los análisis comparativos, una de las más estrictas del mundo también, ha ido naturalmente desgastando a la gente, obviamente desde lo psicológico, pero sobre todo lo que yo les decía antes, y por eso no podemos, y es muy difícil juzgar o criticar a la gente que no está pudiendo cumplir, porque hay sectores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de gente muy, muy pobre, que vive al día y que no salir a trabajar le significa no salir a comer. Y la ayuda del gobierno está llegando poco, está llegando tarde, claro. Y eso genera que mucha gente, aunque quiera cumplir, no pueda. Por eso planteaba yo hace unos instantes que la realidad en Argentina de esta decisión de abrir un poquito esta cuarentena fase 1 en la que estábamos hasta hoy, tiene mucho más que ver con lo político que con lo epidemiológico. Claro. Tendremos ahora que demostrar que estamos a la altura de la situación y que vamos a poder cumplir responsablemente con los cuidados de una manera mucho más suave para que los comercios y los trabajadores puedan volver a la actividad económica, porque si no esto va a ser mucho peor. Sí. Diego, ¿qué cerca del colapso de las camas están ustedes con estos números que están mostrando? Del sistema de salud. ¿Están medio cerca ya? Mirá, ayer se anunció que el sistema de salud del AMBA, que es justamente la zona más complicada que junta la provincia de Buenos Aires con la ciudad, estaba con un nivel de ocupación de cama de terapia intensiva cercano al 70%. Esto, por supuesto, es una cifra elevada, es una cifra que preocupa a los especialistas. Ya han salido directores médicos de algunos hospitales importantes de la Argentina a advertir sobre esta situación. Ha salido el dueño de una prepaga muy importante también a advertir sobre la posibilidad de esto, del colapso del sistema de salud. Esperemos que no ocurra, esperemos que efectivamente estemos llegando ya al famoso aplanamiento de la curva que tanto se ha prometido. Pero bueno, es muy difícil decirlo, es muy difícil decir si efectivamente ya estamos en el pico o no. Son situaciones que en general se saben después de haberlas atravesado,
pero estamos en una situación delicada, con la gente ya sin poder aguantar tanto la cuarentena, con un nivel de contagios alto todavía. De todas maneras son cifras relativas también, porque tampoco está muy claro el nivel de testeo que se está haciendo en los últimos días en la Argentina, ni tampoco el criterio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero con estas herramientas que son poquitas, los gobiernos han decidido esta vez tomar una decisión más vinculada a lo político y darse cuenta que si la gente no está aguantando más la cuarentena, hay que flexibilizarlo un poco. De todos modos, no imagino una flexibilización grande, imagino una flexibilización moderada, más parecido a lo que teníamos hace 18 días en la Argentina, pero que la gente lo está esperando con mucha fuerza. Yo creo que hay conciencia en la sociedad, uno lo ve en la calle, lo ve en el supermercado, lo ve en el propio edificio, la gente está con barbijo, está con tapabocas, está con máscara de plástico, se lava las manos, no comparte espacios cerrados con otras personas. Por supuesto, hay siempre gente que no cumple, hay casos insólitos en la Argentina, de fiestas, de casamientos, de partidos de pádel, de tenis, de un montón de cosas. Pero bueno, como en toda sociedad hay gente que cumple más y que cumple menos. Son más los que se cuidan, hay que destacarlo. Diego, queríamos para cerrar la entrevista consultarte por la percepción argentina sobre nuestro presidente, que ha dado 2 entrevistas importantes en las últimas horas, en los últimos días, y consultarte cómo golpea, porque de alguna manera también es un poco una comparación espejo entre la presidencia de ustedes y nuestro presidente. ¿Cómo golpea el ambiente político estas declaraciones públicas del presidente Luis Lacalle Pou allí en la Argentina? Mira, es muy, muy divertido. Una de las cosas más graciosas que vi en la semana había un meme circulando en las redes sociales que tenía un mega barco, un transatlántico gigantesco, atiborrado de gente en la proa, en la popa y en el puerto, lleno de gente. Era un gentío al lado de un barco gigante y abajo decía, la leyenda decía, la estación de Buquebus después de escuchar a Lacalle Pou. Fue una revolución, fue una especie de locura total lo que pasó con su presidente aquí en Argentina, básicamente, y creo yo, porque más allá de la figura política que representa Lacalle Pou, que por supuesto ahí no me animo a meterme ni a hablar en la televisión uruguaya porque ustedes saben mucho más que yo, me parece que lo que generó esta entrevista con Lacalle Pou fue una especie de espejo de lo que no somos los argentinos como sociedad, y de lo que sí son ustedes, ¿no? Y seguramente habrá un poquito de idealización como todo el mundo, pero nosotros vemos permanentemente en situaciones límite como esta. ¿Incomoda al gobierno argentino y al Ejecutivo esto? ¿Puede incomodar? Yo creo que el presidente Fernández está pasando una semana muy difícil, una de las más difíciles de su vida, porque tiene en contra a Cristina, digamos, que es una cosa que es lo peor que le puede pasar a una persona, sobre todo si Cristina está en su gobierno. Pero sí afectó, porque afecta desde el punto de vista de la imagen. El contraste es impactante. El contraste de un presidente respondiéndole a cualquier periodista con calma, con altura, con criterio. El contraste de un presidente que no tiene ningún empacho en decir cuestiones sobre su pasado. Acá en Argentina sería imposible. Acá en Argentina un presidente dice el 20% de las cosas que dijo Lacalle Pou en la entrevista y estaríamos semanas hablando de carpetazos, de lo que hacía cuando era joven, de lo que no hacía, de si lo merece, de si no lo merece, de vieron que ustedes, los colorados tal cosa, y ustedes... Acá sería imposible una entrevista con ese nivel de honestidad casi brutal por Diego, algunos momentos. Pero por eso decía, me parece que refleja las diferencias en la sociedad, más que las diferencias en los dirigentes, y eso es una autocrítica que tenemos que hacer los argentinos. Y ya para cerrar, ¿no tuvieron un presidente parecido? Macri no fue, no fue un estilo de gobierno... no, decís que no, nada que ver. Porque uno lo podría percibir así desde Uruguay, ¿no? No creo que tenga punto de comparación. Me parece que viene además el actual presidente uruguayo de una familia de dirigentes políticos importantes, viene con una trayectoria y con un nivel de preparación política muy diferente, una concepción política muy diferente. Es un hombre, por lo que se lo escuche, por lo que se lo ve, muy moderno, pero sobre todo tiene otra oposición, tiene otra sociedad. Por eso digo, no es solamente Lacalle Pou que ha despertado esta especie de fiebre. Y a los argentinos les pasó algo parecido con Mujica también en su momento. O sea, de alguna manera, esa idealización, ¿es la persona o es la política uruguaya y cómo nos manejamos acá? Es la política uruguaya.
es la política uruguaya y son ustedes, son la sociedad uruguaya, que todo el tiempo nos pasa que nos damos cuenta en estas situaciones tal vez más extremas o cuando comparamos mano a mano. Mira, allá hay COVID, acá también, mira, acá hay un presidente nuevo, allá también. Cuando comparamos mano a mano nos damos cuenta que tenemos mucho para aprender como sociedad, sobre todo. Por eso digo, estas cuestiones son en realidad emergentes de lo que representamos cada una de las dos sociedades, y uno ve eso y dice, puta, che, estamos tan cerquita, no estamos hablando de un país europeo, de un país nórdico, estamos tan cerquita de ustedes que decimos, bueno, habría muchas cosas que aprender, de arranque la humildad, ¿no? Y me parece que a partir de ahí empezar a construir, en el buen sentido de la humildad, digo, empezar a construir una sociedad un poquito más respetuosa, un poquito menos beligerante, un poco más tolerante. Y a mí me da esperanza que estas cosas pasen, digo, me parece que el hecho de que un presidente uruguayo sea un hit en la Argentina, a mí me parece un gesto de salud de la sociedad argentina. Me parece que estamos empezando a valorar otras cosas. Siempre nosotros valoramos a los vivos, a los cancheros, al que se la sabe a todas, al que busca el atajo. Y si de golpe un sector de la sociedad empieza a valorar otros valores, insisto, más allá de la calle Pou, otros valores más vinculados a la idiosincrasia del Uruguay, me parece que es un lindo paso hacia adelante que está dando la sociedad argentina y eso me llena de esperanza. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Un saludo a Tyson, dígale. Un saludo a Tyson. Un saludo a Tyson, dígale. Sí. El perro que anda ahí. Ah, yo veía que qué divino. Se portó re bien. Qué divino. Yo veía que se movía algo ahí atrás y era Tyson. Ese Tyson, Ya iremos en el verano, si se puede viajar, iremos para allá. Así que... Te esperamos acá en la mesa. Los esperamos. Dale, Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Buen día. Y Chao, bueno, chao. seguramente hoy vamos a estar todos atentos al anuncio que haga el presidente Claro que Fernández. sí. Si habla hoy. Si habla hoy. Bueno, él lo decía, ¿no? Sí, en algunas oportunidades estuvo hasta más de 24 Sí, por horas con eso. el anuncio ahí.